Hola, bienvenidos a este canal, Sismos Hidrocán. Este es el video número 47. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 29 de julio de 2025. Son las 21 horas con 26 minutos. En horario universal y fecha universal corresponde al día 30 de julio de 2025 y son las 3 de la mañana con 27 minutos. El contenido de este video es el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer, en resumen, el reporte de los sismos nacionales e internacionales ocurridos durante la octena de los días del 22 de julio al 6 del 22 de julio, al 29 de julio de 2025. De esto tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico Nacional reporta que no ocurrieron sismos de magnitudes iguales o superiores a 5 grados de magnitud de momento. Por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de un sismo de magnitudes iguales o superiores a los 7 grados de magnitud de momento. Este ocurrió hace escasas 3 horas y media en Rusia y tuvo las siguientes características. La magnitud fue de 8.8 grados de magnitud de momento. Ocurrió a las 23 horas 24 minutos 51 segundos hora universal, el día 29 de julio de 2025. Esto era aproximadamente casi las 6 de la tarde, para llegar a las 6 de la tarde, 5 de la tarde con 24 minutos 51 segundos en horario central de la Ciudad de México. Repito, la magnitud fue de 8.8 grados de magnitud de momento y la profundidad fue de 21 kilómetros. Vamos a revisar si nosotros dimos algún evento que se acercara a esta localización y a esta magnitud. Revisando nuestras listas emitidas en la semana del día 6 de julio al 13 de julio de 2025, en la lista espejo astronómica tenemos el cálculo de 2 sismos. Estos fueron de 8.64 grados de magnitud de momento para la referencia 274 kilómetros al sureste de Petropavlovsk, Kamchatsky, Rusia. Profundidad 15 kilómetros. El otro, también en lista espejo astronómica en esa misma octena de días, del día 6 al día 13 de julio de 2025, sismo de magnitud 8.84 en la referencia 115 kilómetros al este-sureste de Petropavlovsk, Kamchatsky, Rusia. La magnitud 8.84, profundidad 30 kilómetros. Aquí nos damos cuenta que desde esa octena ya se venía previendo y calculando sismos con posibilidad de ocurrir y ocurrió el día de hoy. Otra lista en donde aparece calculado un sismo en esta referencia es en la lista espejo astronómica
en la lista espejo astronómica de la octena de los días 22 de julio al 29 de julio de 2025. Se presentó un cálculo de 7.43 grados de magnitud de momento en la referencia 97 kilómetros al este-sureste de Osernovensky, Rusia. Osernovensky, Rusia. Repito, 7.43 grados de magnitud de momento, profundidad 70.6 kilómetros. Esta es la referencia que más está cercana a donde ocurrieron varios sismos. Este de 8.8 grados de magnitud de momento, y para el día 30, en los primeros minutos del día 30 de horario universal, han ocurrido otros dos de magnitudes 6.9 grados de magnitud de momento y 6.3 grados de magnitud de momento, aproximadamente en el entorno de donde fue el primero de 8.8. Ahora, también el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de 8 sismos de magnitudes que rondan entre los 6.0 y los 7 grados de magnitud de momento. Estos fueron en la referencia 109 kilómetros al oeste de Garantolo, Indonesia, magnitud 6.3. Al revisar nuestras listas emitidas, encontramos que no existe sismo antecedente en esa referencia con magnitud para la fecha aproximada del día, en la octena de 7 grados de magnitud de momento. Sin embargo, al hacer la revisión, encontramos que existen dos sismos existe un sismo en la referencia 220 kilómetros al norte-noreste de Palu, Indonesia. Su antecedente es en 22 de julio de 1996, y pido una disculpa, sí lo tenemos nosotros referido y calculado en la octena del día. Debe de aparecer en la octena del día de los días 22 de julio al 29 de julio de 2025. Por favor, si revisamos la lista normal, tenemos que para el día 22 de julio de 2025 se calculó la posible ocurrencia de un sismo de 7.15 grados de magnitud de momento en la referencia 220 kilómetros al norte-noreste de Palu, Indonesia. Esta es la referencia más próxima a el lugar en donde ocurrió, que es, repito, está marcado como Gorontalo, Indonesia, 109 kilómetros al oeste de Gorontalo, Indonesia. Muy bien. Otro sismo ocurrido fue el día 24 de julio de 2025 en la referencia Petropavlovsky, Kamchatsky, Rusia.
y la magnitud fue de 6.1 grados de magnitud de momento. Ya lo habíamos visto en la octena del día 6 al 13 de julio, aparecen los dos cálculos hechos para estas ciudades de Rusia: Petropavlovsk, Kamchatsky, Rusia. Los antecedentes, en este caso, están en la lista espejo astronómica y tenían magnitudes de 7.7 y 7.5. Ocurrió de 6.1. Otro sismo ocurrió en la referencia 119 kilómetros al este-sureste de Petropavlovsk, Kamchatsky, Rusia. Perdón. Okay. Otro sismo ocurrió en la referencia 176 kilómetros al sur-sureste de Mata, Utah, Wallis y Futura. Esto ocurrió el día 24 de julio de 2025 y el sismo fue de magnitud 6.6 grados de magnitud de momento. Al revisar con nuestro modelo, encontramos que el antecedente a este sismo no aparece en nuestras listas, pero el antecedente corresponde al día 24 de julio de 1933. Este sismo es el antecedente del que ocurrió y su magnitud en aquel momento fue de 6.58 grados de magnitud de momento. En este caso fue de 6.6 grados de magnitud de momento. La bondad de nuestro modelo es que identifica su antecedente y que la magnitud no pudo ser calculada en nuestra lista porque era inferior a los 7 grados de magnitud de momento. Otro sismo ocurrió en la referencia oeste de las islas Macquarie. La magnitud fue de 6.2 y ocurrió el día 25 de julio de 2025. Otro sismo en la región de las Islas Macquarie ocurrió el día 26 de julio de 2025. La magnitud fue de 6.2 y para este tenemos un antecedente el día 11. Tenemos un antecedente en fecha espejo astronómica que es el día 11 de junio de 1970. La magnitud fue de 7.3 y está calculado para ocurrir, que iba a ocurrir en la octena del 22 al 29 de julio, según nuestros cálculos, y está puesto que iba a ser que iba a tener una magnitud de 7.91 grados de magnitud de momento a una profundidad de 15 kilómetros. Entonces, éxito para para la aplicación de nuestro modelo. Ahora, otro sismo ocurrió el día 28 de julio de 2025 en la referencia 258 kilómetros al oeste-noroeste de Sabang, Indonesia. La magnitud 6.5 grados de magnitud de momento. Y tenemos nosotros calculado este sismo en la lista normal de la octena del 22 al 29 en las siguientes condiciones.
sismo de magnitud 7.15, perdón, en la referencia 220 kilómetros al norte-noreste de Palu, Indonesia, para el día 22 de julio de 2025. Para el día 23 también hay un cálculo, se hizo un cálculo de un sismo de 7.72 en la referencia 87 kilómetros al sur-suroeste de Sradakan, Indonesia. Otro sismo ocurrió el día 28 de julio de 2025 de magnitud 6.9 grados de magnitud de momento en la referencia región de las Islas Macquarie. Y haciendo la revisión que corresponde en las listas que emitimos, tenemos un sismo para el día 24 de julio de 2025 al norte de las Islas Macquarie de magnitud 6.83 grados de magnitud de momento. Estuvo muy próxima a la magnitud calculada con la magnitud ocurrida. Otro sismo ocurrió en la referencia sur de las Islas Fiji el día 29 de julio de 2025 y nosotros al revisar nuestras listas emitidas tenemos que en la octena del día 14 de julio al 21 de julio de 2025, en la lista espejo astronómica, un sismo en la referencia región de las islas sur de las Islas Fiji, magnitud 7.39. Repito, esto fue en la octena del día 14 al 21 de julio. Ok. 8 de los 9 sismos ocurridos estuvieron contenidos en las listas que nosotros hemos emitido. Me voy a permitir subir el comprobante para que veamos todos la bondad de la aplicación de nuestro modelo. Muy bien, continuando con el desarrollo de nuestro video, tenemos lo siguiente. En este momento emitiré la lista que aplicará para el día 30 de julio al día 6 de agosto de 2025. Y la mención que podemos hacer de los sismos, voy a dar una mención general de los sismos mayores que van a ocurrir en México, los nacionales, y voy a dar las magnitudes de 7 en adelante, 7 o superiores, grados de magnitud de momento, y para el caso internacional, los de 8 en adelante. En el caso de los nacionales, tenemos que para el día 30 de julio de 2025, un sismo de magnitud 7.61 en la referencia 8 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Para el día 31 de julio de 2025, un sismo de 7.41 grados de magnitud de momento en la referencia 20 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Para el día 2 de agosto de 2025, un sismo de 7.58 en la referencia 39 kilómetros al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Para el día 3 de agosto de 2025, un sismo de 7.43 en la referencia 171 kilómetros al noreste de Guerrero Negro, Baja California Sur. Para el día 4 de agosto de 2025, un sismo de 7.35 en la referencia 49 kilómetros al sur de Honorable Tlaxiaco, Oaxaca. Para el día 4 de agosto de 2025, un sismo de 7.21 grados de magnitud de momento en la referencia 151 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 6 de agosto de 2025, un sismo de 7.91 en la referencia 93 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. En los sismos internacionales en la lista normal tenemos lo siguiente. Para el día 31 de julio de 2025, sismo de 8.29 en la referencia 233 kilómetros al sureste de Atlazovo, Rusia. Para el día 3 de agosto de 2025, sismo de 8.33 en la referencia 40 kilómetros al noreste de Malabo, Indonesia. Para el día 2 de agosto de 2025, sismo de 8.66 en la referencia región de las Islas Macquarie. Para el día 31 de julio de 2025, sismo de 8.53 en la referencia 95 kilómetros al norte de San Antonio del Estrecho, Perú. Para el día 30 de julio de 2025, sismo de 8.67 en la referencia 36 kilómetros al norte-noreste de Antofagasta, Chile. Para el día 31 de julio de 2025, sismo de 8.29 en la referencia 233 kilómetros al sureste de Atlazovo, Rusia. Para el día 3 de agosto de 2025, sismo de 8.33 en la referencia 40 kilómetros al noreste de Malabo, Indonesia. Para el día 2 de agosto de 2025, sismo de 8.66 en la región de las Islas Macquarie. Para el día 6 de agosto de 2025, sismo de 8.72 en la referencia 37 kilómetros al sur-suroeste de Ático, Perú. Para el día 4 de agosto de 2025, sismo de 8.39 en la referencia 160 kilómetros al oeste-noroeste de Ami, China. Para el día 4 de agosto de 2025, sismo de 8.03 en la referencia 3 kilómetros al este de Bahía de Carriques, Ecuador. Para el día 4 de agosto de 2025, sismo de 8.32 en la referencia 72 kilómetros al este-sureste de Quimbe, Papúa Nueva Guinea. Ahora, en los sismos de fecha espejo astronómica para la octena del día 30 de julio al día 6 de agosto de 2025 tenemos en los nacionales los siguientes posibles sismos. Magnitud 7.22 en la referencia 23 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Magnitud 7.90 en la referencia 42 kilómetros al sur de Sayula de Alemán, Veracruz. En los sismos internacionales tenemos lo siguiente. Magnitud 9.18 grados de magnitud de momento en la referencia 130 kilómetros al sureste de Biak, Indonesia. Sismo de 8.50 en la referencia sur de la región de las Islas Sandwich.
Sismo de 8.91 en la referencia 78 kilómetros al noreste de Navarro, Perú. Sismo de 9.04 en la referencia 97 kilómetros al suroeste de Rabaul, Papúa Nueva Guinea. Sismo de 8.15 en la referencia 54 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska. Sismo de 8.73 grados de magnitud de momento en la referencia 17 kilómetros al oeste-suroeste de Kalat, Pakistán. Sismo de 8.65 grados de magnitud de momento en la referencia 20 kilómetros al oeste-suroeste de Chimbote, Perú. Sismo de 8.39 en la referencia 46 kilómetros al noroeste de Guanaja, Honduras. Sismo de 8.57 en la referencia 100 kilómetros al oeste-noroeste de Sola, Vanuatu. Sismo de 8.18 grados de magnitud de momento en la región de las Islas Bonin, en Japón. Sismo de 8.93 grados de magnitud de momento en la referencia 230 kilómetros al oeste de Abepura, Indonesia. Estos son los sismos con posibilidad de ocurrir en la octena de los días 30 de julio al día 6 de agosto de 2025. Es importante comentar que continúa la ocurrencia de los sismos en la región de Rusia. Por lo tanto, conviene tomar precauciones por lo que pueda ocurrir en la vertiente de el cinturón de fuego pegado a la costa del Pacífico para el continente americano. Existe el riesgo de que ocurran sismos de las magnitudes que hemos mencionado. Agradezco la atención prestada a este video. Procedo a subir los sismos para la octena de los días 30 de julio al día 6 de agosto de 2025, a la que tienes acceso pulsando los enlaces abajo de este video. La consulta es totalmente gratuita y conviene que tengas la información para prevenir cualquier posibilidad de ocurrencia de sismo cerca del lugar en donde vivas. Gracias. En esta ocasión dedico el cálculo de los sismos de la octena del día 30 de julio al día 6 de agosto de 2025 al doctor Raciel Hernández, investigador del Departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Chapingo. Van nuestros saludos hasta Texcoco, Estado de México. Gracias por tu atención. Hasta luego.